Buenos días. Esta es la clase 13 del módulo 4 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy veremos la parte 2 del tema compuestos especializados sintetizados a partir de los aminoácidos. En esta lista vemos los 20 aminoácidos que forman las proteínas y diversos productos que se pueden formar a partir de ellos. Los que se encuentran resaltados en color rojo son los que veremos en esta clase. Veremos el neurotransmisor GABA, la síntesis de bases púricas y pirimídicas y la síntesis de glutatión. Comencemos con el glutatión. El glutatión es un tripéptido que ya hemos visto y que su síntesis comienza con dos aminoácidos, glutamato y cisteína. La enzima gamma-glutamil-cisteína sintetasa produce la unión entre el grupo carboxilo de posición gamma del aminoácido y el grupo amino de la cisteína. En este caso se va a formar una unión peptídica, pero no involucra los carboxilos y aminos del carbono alfa, sino el carboxilo de la cadena lateral del glutamato. Acá se forma la unión y el compuesto, como está formado por glutamato y glicina, se llama por glutamato y cisteína, se llama glutamil-cisteína. Gamma, glutamil, porque interviene el carboxilo de posición gamma. Esta reacción utiliza energía proveniente de ATP. La siguiente reacción, el gamma-glutamil-cisteína, se une con la glicina para formar una nueva unión peptídica entre el carboxilo de la cisteína y el grupo amino de la glicina. El producto formado es el tripéptido entre el glutamato, la cisteína y la glicina, es decir, el glutatión, y por ello la enzima lleva el nombre de glutatión sintetasa. Representamos de una manera sencilla al glutatión como los tres aminoácidos glutamato, cisteína y glicina. Debemos recordar que en el aminoácido del medio tenemos un grupo sulfidrilo que le da grandes propiedades a este tripéptido. Ya hemos visto en clases anteriores una de las utilidades del glutatión. El glutatión participa en el mecanismo de transporte activo de aminoácidos desde el espacio extracelular hacia el interior. Brevemente, el aminoácido que está en el exterior se reacciona con el glutatión, libera la cisteína y la glicina y se une el aminoácido al glutamato. Una vez dentro es liberado y este glutamato se recicla para unirse con la cisteína por la reacción que hemos visto, para formar gamma-glutamil-cisteína y luego con la glicina para formar glutatión. Otra función extremadamente importante del glutatión que tenemos acá es su participación como defensa contra los compuestos oxidantes. El glutatión, al tener un grupo sulfidrilo, puede reaccionar con otra molécula de glutatión y oxidarse formando un puente disulfuro. Pero en esta reacción, que el glutatión reducido pasa a glutatión oxidado, es capaz de consumir equivalentes de reducción, dar equivalentes de reducción para eliminar agentes oxidantes. Uno de los agentes oxidantes más importantes que se forman en la cadena respiratoria a partir del superóxido es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, en las condiciones que se encuentran, puede generar radical oxidrilo que produce grandes daños al ADN, a proteínas y los lípidos. El glutatión participa en una reacción en la cual el peróxido de hidrógeno se transforma en agua y el glutatión se oxida a glutatión oxidado. Esta reacción es catalizada por la glutatión peroxidasa. Es decir, que tanto el glutatión reducido como la glutatión peroxidasa son partes de las defensas antioxidantes de nuestro organismo. Por supuesto que este glutatión debe ser reciclado al glutatión reducido para que pueda participar nuevamente, y para esto interviene otra enzima que forma parte del sistema antioxidante, que es la glutatión reductasa, junto con el NADPH, que es un requerimiento imprescindible para que esto ocurra. Este NADPH, debemos recordar, proviene de las reacciones
de la vía de las pentosas, entre otras. Pasemos al neurotransmisor GABA. El GABA pertenece a los neurotransmisores aminoacidérgicos, es decir, con estructura de aminoácido. Su síntesis se hace a partir de glutamato en una sola reacción catalizado por la glutamato descarboxilasa, enzima que usa como grupo prostético el piridoxal fosfato, cuya estructura vemos en este esquema. En la reacción catalizada por la glutamato descarboxilasa, el glutamato pierde un dióxido de carbono de esta posición y se transforma en el ácido gamma-aminobutírico. Gamma porque acá está el carboxilo, este es el carbono alfa, beta y gamma, y ahí está el grupo amino. El ácido gamma-aminobutírico luego es reciclado nuevamente para formar glutamato. Para esta reacción reacciona con el alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato se transforma en succinato semialdehído, que luego por la succinato semialdehído deshidrogenasa se transforma en succinato, que por la sucesión de reacciones del ciclo de Krebs volverá a dar alfa-cetoglutarato. Veamos el metabolismo de las bases pirimídicas. Las bases pirimídicas, como sabemos, son estructuras necesarias para la síntesis de ADN y de ARN porque forman parte de los nucleótidos trifosfato necesarios para la síntesis de ambas estructuras. Por supuesto que también participan en algunos otros procesos, como son la síntesis de hidratos de carbono, de lípidos y en otras reacciones en particular. La síntesis de las bases pirimídicas comienza con la reacción entre la glutamina, el dióxido de carbono y el ATP para formar un compuesto que es el carbamilfosfato por una enzima que es la carbamilfosfato sintetasa. Esta enzima actúa fuera de la matriz mitocondrial a diferencia de la que forma carbamilfosfato en el interior de la matriz mitocondrial. Este carbamilfosfato luego por una serie de reacciones termina formando el ácido orótico u orotato, que va a reaccionar con la fosforribosil 1-difosfato, que es una pentosa que tiene fósforo en el carbono 5 y 2 fósforos en el carbono 1. Al reaccionar se forma el primer nucleótido de las bases pirimídicas, que es el UTP. Luego este UTP se transforma en CTP, el CTP se pierde un fósforo para dar CDP y se reduce para dar el desoxi-CDP, que por agregado de fósforo da el desoxi-CTP. A partir del desoxi-CDP se puede perder un fósforo y luego transformarse nuevamente en desoxi-UMP, y por un proceso de metilación da desoxi-TMP, desoxi-TDP y desoxi-TTP. Los que están marcados en rojo son los nucleótidos trifosfato con cada una de las bases. El desoxi-CTP y el desoxi-TTP son utilizados para la síntesis de ADN, mientras que el UTP y el CTP son utilizados para la síntesis de ARN. Acá vemos el proceso en detalle con todas las enzimas. Como dijimos, la reacción comienza con la glutamina, el ATP y el dióxido de carbono, que obviamente se encuentra en el agua en forma de bicarbonato. Se produce la reacción, se libera glutamato y el producto que se forma es el carbamilfosfato que acá tenemos. Luego el carbamilfosfato reacciona por una molécula de aspartato con la misma enzima que cubre varias reacciones y se forma el carbamilaspartato. Este compuesto carbamilaspartato, que resulta de la fusión del carbamilfosfato y del aspartato, luego se cicla formando el dihidroorotato. Este compuesto, como podemos ver, ya tiene un ciclo similar al de todas las bases pirimídicas. La dihidroorotato deshidrogenasa le elimina hidrógenos de esta posición generando un doble enlace y genera el orotato, que luego al reaccionar, como dijimos, con la 5-fosforribosa 1-difosfato forma la orotidina, que al perder dióxido de carbono forma UMP y por dos fosforilaciones sucesivas forma UTP, que como dijimos
es el primer nucleótido que se forma de este proceso. Si volvemos hacia atrás, lo que hemos descrito es esta parte, desde glutamina hasta UTP. Entonces ahora continuaremos con el UTP, que es a partir del cual se forman el resto de los nucleótidos. Acá tenemos el UTP. En la primera reacción, como podemos ver, se cambia un oxígeno del anillo por un grupo amino, formándose CTP, que es otro de los nucleótidos importantes para la síntesis de ARN. Luego este CTP, con una dinucleósido difosfato quinasa, cede un fósforo transformándose en CDP y luego se reduce con la ribonucleótido reductasa, utilizando como dador de equivalente de reducción una proteína que es la tiorredoxina, y pierde el oxidrilo de la posición 2 quedando con un hidrógeno, y por lo tanto el CDP se transforma en desoxi-CDP. Luego se le saca un fósforo para dar el desoxi-CMP y se pierde el grupo amino de esta posición para generar un oxígeno en la misma posición, y al hacer ese cambio lo que se forma es el desoxi-UMP. Este desoxi-UMP, con la utilización de ácido fólico y la timidilato sintetasa, forma este compuesto en el cual se le agregó un grupo metilo acá, y lo que se forma es el desoxi-TMP. Luego, por 2 fosforilaciones consecutivas, se forma el desoxi-TTP, es decir, el nucleótido que tiene timina para la síntesis de ADN. Si retomamos de acá del desoxi-CDP, si lo fosforilamos al desoxi-CDP, se va a formar el desoxi-CTP, que es el otro nucleótido necesario para la síntesis de ADN. Pasemos a ver brevemente la síntesis de las bases púricas. Las bases púricas son adenina y guanina, y se necesitan tanto como nucleótidos como desoxinucleótidos, es decir, nucleótidos que tengan ribosa para la síntesis de ARN y nucleótidos que tengan desoxirribosa para la síntesis de ADN. La síntesis comienza a partir de la pentosa, que tiene un fósforo en posición 5 y 2 fósforos en posición 1, y que viene de la vía de la pentosa, y que es el mismo sustrato que se utiliza para la síntesis de los nucleótidos de pirimidina. A este monosacárido pentosa con fósforo se le agregan sucesivas reacciones: glutamina, glicina, ácido fólico, aspartato y nuevamente ácido fólico. Cada uno aporta diferentes partes a la molécula, y el producto final de esto es un nucleótido que tiene un fosfato y una base púrica que se conoce como inosina, y al compuesto se lo llama IMP, y es el primer nucleótido de purina a partir del cual se forman los nucleótidos que necesitamos para la síntesis de ADN. Siguiendo por este lado, la inosina monofosfato se transforma primero en AMP, luego se le agrega un fósforo, se transforma en ADP, y se le agrega un tercer fósforo y obtenemos el ATP. A partir del ADP, por un proceso de reducción, se forma el desoxi-ADP, y luego se le agrega un fósforo y se forma el desoxi-ATP. Por lo tanto, acá tenemos el nucleótido de adenina para el ADN y acá el nucleótido de adenina para el ARN. Por el otro lado tenemos los nucleótidos de guanina. El IMP primero se transforma en XMP o xantina monofosfato, luego en GMP se le agrega un fósforo a GDP y acá se bifurca. Si le agregamos un tercer fósforo obtenemos GTP, pero si del GDP lo reducimos obtenemos el desoxi-GDP, y si le agregamos un fósforo el desoxi-GTP. Así tenemos el nucleótido de guanina para sintetizar ADN, y acá tenemos el nucleótido de guanina para sintetizar ARN.